Queridos coterráneos, bueno, bienvenidos al podcast de la Venezuela que nos merecemos, donde nos vamos a permitir identificar aspectos de nuestra realidad cívica, pero siempre con la intención de proponer ideas y algunos lineamientos para el país que todos deseamos. Los invito a soñar en la Venezuela que nos merecemos. Bueno, muy buenos días, tardes o noches. Contento aquí de este nuevo episodio de la Venezuela que nos merecemos. Y como dicen por ahí a veces, o nos dicen a nosotros los abogados, entre abogados te veas. Bueno, hoy yo soy tengo el honor de estar entre músicos y entre músicos te veas. Así que estoy muy contento del programa de hoy, además muy honrado de tener conmigo no solamente a Adrián Van Workum, que siempre me acompaña en esta travesura de la Venezuela que nos merecemos y a quien tanto debo por todo el apoyo técnico de esto, sino que además a través de Adrián pude llegar a uno de mis ídolos musicales, nada más y nada menos que Guillermo Carrasco. De verdad muy honrado de tenerte aquí conmigo, Guillermo, en este programa. Además que siento que tenemos como dos versiones de músico. Adrián, formado en Berkeley, productor musical, y Guillermo, formado en Venezuela. Tú has sido producto de conservatorios nacionales en Venezuela. Es decir, tú eres un músico formado aquí en nuestro país y con mucho éxito, sobre todo de lo que vamos a hablar más adelante en el boom de los 80. Además, no solamente Guillermo, o digamos tu prestigio como músico, como persona, por cierto, entre paréntesis, uno de mis tuiteros favoritos, Guillermo Carrasco, síganlo por ahí. Está un poco retirado de Twitter, pero es un tuitero fabuloso, con un nivel y una altura de primera. Pero además, por ese prestigio tuyo, te llevó a ser presidente de SACBEN, de lo que quisiera que también habláramos un poquito más adelante. Pero bueno, bienvenido, Guillermo. Vamos a hablar hoy de la música. De lo que ha sido la música en Venezuela, de lo que fue el boom de la música en Venezuela, de lo que luego fue el declive de la música en Venezuela, de los problemas que giran alrededor de la música. Yo creo que esto es un tema muy importante para todos. Yo creo que la música es una de esas expresiones artísticas que más consume el ciudadano de a pie. Además es un buen catalizador de la evolución de las sociedades. Vemos cómo digamos, las sociedades más desarrolladas tienen por lo general mejores músicos, mejor evolución de su industria, y por eso la idea de este programa, porque muchos de nosotros, los que nos están escuchando, ocupan sus espacios de entretenimiento seguramente en música, y por eso queremos conversar sobre lo que ha sido el desarrollo y evolución de esta industria, y sobre todo en Venezuela, y concentrarnos en cómo podemos mejorar las políticas públicas para tener la mejor música o desarrollar mejores músicos en la Venezuela que nos merecemos. Así que bienvenido, Guillermo. 1.000.000 de gracias, la verdad, a ambos por haberme permitido compartir con ustedes este espacio. Siempre es grato poder hablar de esos temas, y así que agradezco profundamente la invitación. Chévere. Bueno, nosotros en Venezuela tenemos muchos músicos de que sentirnos orgullosos. Vicente Emilio Sojo, Inocente Carreño, el maestro Abreu, Alberto Grau, Chelique. Bueno, me quedaría corto nombrando a todos nuestros íconos o ídolos musicales. Hemos tenido orquestas brillantes o exitosísimas, sí, Lavillos, Los Melódicos, y sobre todo tuvimos una generación, creo yo, de oro, que fue a nivel mundial, creo yo, pero muy particular en Venezuela, que fue esa década de los 80, ¿no? Donde tuvimos esa excelente representación de artistas como Giordano, Franco De Vita, Ilan, Ricardo Montaner, otras bandas como Aditus, mi favorita, por cierto, valga la cuña para nuestro amigo Pedro Castillo, Sentimiento Muerto, Desorden Público, Zapato 3, y adicionalmente también
fue el apogeo de la música clásica, con el despertar de, digamos, de lo que es el movimiento del sistema, que también quiero que hablemos un poco de eso. Pero pudiéramos decir, o mi primera pregunta, Guillermo, sería, bueno, tuvimos una época dorada de muchos músicos con mucho alcance internacional, que nos colocó en una o que los colocaba en una plataforma importante, y de repente luego esa burbuja de los 80 se desinfló. ¿A qué le atribuyes tú ese cambio? Si es que hay cambio, a lo mejor estoy diciendo un disparate y tú me dices que más bien no, que la década de los 90 fue mejor, sí. Pero la percepción que tenemos es que esos grandes talentos ochentosos, digamos, o ese número de músicos y la calidad de esos músicos ha mermado en los últimos años. ¿Estoy diciendo un disparate o hay algo? No, yo creo que no. Es cuestión del enfoque y la perspectiva que le da uno a ese fenómeno, que efectivamente es como lo narras, ¿no? Bueno, para recordar un poco y ponernos en contexto, a finales de los 70 se hizo un decreto famoso del 1 por 1 y toda esta historia, pero tomó unos cuantos años que el empresariado que se dedicaba al entretenimiento pusiera sus ojos en eso y recapacitara, entonces creara las plataformas, que es como se llama ahora todo, en donde se pudiera desarrollar el talento, porque hay mucha gente que venía grabando desde antes, que había hecho, siempre era una cosa cuesta arriba, ¿no? Un esfuerzo muy particular, las disqueras eran pequeñas allá. Entonces este conglomerado de sucesos que fueron sucediendo, valga la redundancia, uno detrás de otro, sirvieron para que se tomara conciencia de que había una oportunidad empresarial, básicamente, para apoyar el talento nacional. Entonces se crearon estas dos empresas grandes, después cada una venía transitando un camino propio. Rodben y Sonográfica. Rodben y Sonográfica, efectivamente, en ese mismo orden. Correcto. Y entonces ellos abrieron la puerta y empezaron a hacer cazatalentos, ¿no? A buscar dónde estaba la gente. Y claro, comenzaron por quienes ya tenían una cierta trayectoria, y somos un grupo ya más o menos interesante, y incorporaron en el tiempo a nuevos talentos y qué sé yo. Entonces, había en principio la intención de hacerlo, el capital para fomentarlo, los medios que difundían el producto de ese esfuerzo, y estaba el talento y estaba, por supuesto, la situación legislativa que apoyaba. Correcto. Eso. El 1 por 1, sin efectivamente, duda, fue un aliento, fue un impulso a la producción nacional, al obligar pues a las claro. emisoras de radio a darle cobertura. Que es una cosa curiosa, ¿no? Que haya sido mediante una ley que la radio se haya visto forzada a poner al menos el 50%. Y mucho al principio también esa especie de picardía, entre comillas, venezolana, hacía que muchas emisoras pusieran entonces espacios desde las 4 de la mañana hasta las 6:30 de joropo trancado. Ahí quemaban, exacto, y ahí quemaban el porcentaje, sí. Y bueno, y con eso quedaba satisfecho todo el mundo, y cuando lo iban a multar decían, no, aquí está, mira, esto fue joropo desde las 6 de la mañana hasta no sé qué hora. Claro que también había un desconocimiento, no sé si práctico o era un desdén, pero digamos que había la sensación de que la música venezolana tenía que tener arpa, cuatro y maracas, ¿no? Que también es otra confusión. Por suerte, esta serie de fenómenos dieron pie a que se conociera que la música venezolana es la música que hacen los venezolanos, sea con guitarra eléctrica, con arpa, con mandolina, maraca o sintetizador, ¿no? La música venezolana es la que hacen los venezolanos en principio, digamos como una definición básica a partir de la cual viene toda la discusión posterior. ¿Qué pasa? Luego, bueno, por supuesto, empiezan los problemas económicos y sin embargo la industria hace lo posible por mantenerse, pero el mismo afán, como en todo caso, la industria, su afán es vender Correcto. números de productos, ¿no? Una cantidad X de productos para que eso tenga un retorno y poder seguir invirtiendo, etcétera, etcétera. Muy poca inversión hubo física, salvo la de Rodben, que montó un estudio con todas las de la ley, que le costó una fortuna, por cierto, y le sacaron provecho, pero la evolución de la industria
fue a menos y fue realmente, se fue contaminando con lo que pasaba en el mundo. Empezaron a surgir otro tipo de música, era la que se escuchaba. No supieron cómo reaccionar a eso. Los que estaban ya dentro empezaron a sentir también un descontento porque no conseguían el éxito que habían conseguido otros. Quizá nos quedó un poco pequeño el mercado para las pretensiones, o nos quedó grande. Eso habría que determinarlo. En algún caso, lo que pasó fue que la radio dejó de apoyar todo lo que venía de las disqueras y empezó otra vez el proceso a deteriorarse. Y entonces se hizo complicado. Simplemente había gente que había firmado con una disquera y tenía la idea de que iban a hacer 7 videoclips y que entonces MTV venía a buscarlo a su casa en una limusina, se lo iban a llevar a Los Ángeles directo y qué sé yo. Y se crean ese tipo de fantasías que luego la realidad se encarga de torpedear y de hacer que deje de ser, ¿no? No sé si esto es una percepción también errada, pero yo creo que, bueno, obviamente el declive económico del país seguramente influyó en sobre todo a no haber invertido en buena infraestructura, en buenas escuelas, academias, en todo lo que es el paso o el desarrollo de los artistas o de los músicos. Pero siento también que al lado de ese declive económico del país, la piratería hizo mucho daño a la industria nacional. Porque claro, al tú comprar tu quemadito en la calle o luego con la digitalización, el MP3 y tal, bueno, ya el músico no veía muy poco retorno, bueno, básicamente centrado en, no sé, en presentaciones, en conciertos o lo que sea, pero era un negocio malo. Es decir, sí, yo creo que para no había, o sea, tienes que ser un bohemio o un apasionado o millonario para dedicarte a algo que no te da dinero, ¿no? Entonces siento que quisiera preguntarte si ese efecto de la piratería tuvo un impacto en el músico venezolano. Indiscutiblemente en la cadena de producción, digamos, porque quien fabricaba los discos sentía vulnerados sus derechos de la manera más vil, ¿no? Por supuesto, había empresas, entre comillas también, dedicadas a la piratería, y entonces el que vendía discos debajo de un puente pues le daba lo mismo, conseguía ahí 1000 discos por 100 bolívares y no tenía que comprárselos al precio real a quien había pagado el estudio, quien había pagado la regalía, la carátula, etcétera, etcétera. Entonces claro, se pervirtió el mercado, como además no solo aquí, venía eso como una tendencia de Napster, famoso, que también se pirateó todo disco que salía. Había gente en la fábrica que tenía el dato que venía el disco de fulano y sacaban eso, lo copiaban en un disco y lo multiplicaban. O sea que fue un momento terrible para la industria, que luego hemos visto cómo ha afectado todo. Evidentemente, si no hay venta de discos, pues no hay negocio. La empresa cierra, los artistas se ven frustrados, entonces van a los conciertos, entonces no hay suficientes salas, ni hay suficiente público. La desmejora económica de la audiencia también es fundamental, porque tú vas ¿a cuántos conciertos podías subir en un mes? No podías ir toda la semana porque, bueno, es un gasto, evidentemente, y las cosas son costosas, y poner en práctica, montar un espectáculo, hacer un concierto, cuesta mucho dinero. Total que se fue trancando la rueda del desarrollo, y surgen entonces, a raíz de todas estos obstáculos, evidentemente surgen otras posibilidades. La gente busca escapatoria en otros lugares, el MP3, otros negocios. Y dentro del mismo negocio de la música, por llamarlo de alguna manera, pues se baja el estándar, baja el nivel de exigencia. Y entonces lo que queremos es una cosa que suene y que me mantenga distraído. Y entonces viene esa famosa democratización. Todo el mundo tiene en su casa un computador. Entonces yo compro un programita que vale $10 y hago unos garabatos ahí y lo saco, y bueno, ¿y quién dice que no? Es una libertad artística que yo estoy ejerciendo. Entonces esto que parece que no, que es baratísimo, que te lo regalo simplemente para que tú lo escuches y lo hagas, se multiplique por el mundo. Se empieza a descomponer la cosa, y como no tenemos ya de alguna manera quien nos oriente como público, digamos, porque también en la función del DJ, del disc jockey, mejor dicho, en radio,
era orientar y filtrar un poco. Oye, mira, hay 17 discos nuevos esta semana. Yo he escuchado los 17 y he llegado a la conclusión de que los 4 mejores son estos y los voy a someter a la consideración de ustedes y ya verán ustedes, pero o sea, no tienes ese filtro, esa primera colación no existe. Entonces, claro, terminamos haciendo sálvese quien pueda y todo el mundo, bueno, va por la vida de aquella manera, ¿no? Y va mermando nuestro talento nacional, fíjate. Yo siento, muchos sentimos que, bueno, ese boom de los 80, con esos músicos tan talentosos, dentro de los cuales tú te encuentras, por supuesto tú, Guillermo, se fue evaporando y el venezolano empezó a consumir más música extranjera. Mira, si tú hoy en día, yo me tomé la tareita, por ejemplo, de investigar con uno de los géneros que más escuchan sobre todo los jóvenes hoy en día, el famoso reggaetón. La verdad es que es un género que ha dominado otras nacionalidades distintas a la nuestra. O sea, sí. Son muy pocos los reggaetoneros famosos venezolanos que tienen impacto mundial. Más bien es una industria controlada por puertorriqueños, panameños, colombianos, dominicanos, estadounidenses, o sea, otros latinoamericanos distintos al venezolano. No quiero sentir ofendido a talentos como, no sé, Danny Ocean, los hermanos Montaner, Lazo, Jerry D, Nacho, Oscarcito. O sea, los hay, pero con un impacto mundial muy limitado al lado de estos otros talentos internacionales. De hecho, Rolling Stones, la versión latinoamericana, tiene un listado y entre los 20 primeros no hay un venezolano, por ejemplo. Claro. Entonces, uno va viendo cómo vamos perdiendo espacios internacionales y eso, bueno, se debe a algo, ¿no? Y yo creo que sí hay un declive probablemente general, como, bueno, toda la economía nacional, pero pasamos de ser un país que consumía mucho disco. Yo no tengo los números exactos, por internet uno consigue algunas cifras, pero nos ponían como unos consumidores, sobre todo proporcionalmente, de gran impacto a escala mundial. O sea, éramos consumidores de nuestra música nacional, de nuestros discos, y todo eso se fue perdiendo y bueno, ahora uno consigue sí, algunas bandas internacionales, algunas de las que ni siquiera hoy en día pueden venir, Raguayana, Los Amigos Invisibles, el mismo Danny Ocean, artistas que hasta por razones de otra índole no les cuesta o les va a costar venir o hacer giras aquí en Venezuela, pero salvo honradas excepciones, yo creo que hemos perdido muchísimos espacios a nivel musical en el mundo. Claro. Es una percepción que sentimos mucho, ¿no? Sí, porque fíjate lo que pasa, que esto, para ponerlo también en perspectiva, cuando sucede el descalabro de la industrial y de esta piratería y todo ese fenómeno de descomposición que hablábamos antes, las disqueras, que son unas empresas, en el caso de las disqueras internacionales, son empresas muy grandes que tienen capitales diversos. Lo más probable es que los dueños de esas disqueras no tengan ni siquiera tocadisco en su casa, ¿no? Pero son los dueños. Entonces, claro, la empresa se modifica y va adaptándose a la nueva realidad. Entonces, ¿qué pasa? Ellos se asocian a las plataformas que tecnológicamente inventan los nuevos medios, que no les interesa si tú oyes música o ves tenis o juegas ludo. Eso no tiene ningún problema. Para ellos no es lo mismo. Lo que interesa es que tú estés allí, delante del aparato, de la computadora, de la pantalla, y consumas ese tiempo. En principio, ese era su negocio, ¿no? Vender la tecnología y utilizarla para lograr permanencia de la audiencia. Entonces, claro, las disqueras, las grandes compañías se asocian a esas empresas para poder asegurarse la difusión de lo que todavía estaban haciendo y de los artistas que tenían firmados ya, que eran muchos en comparación con nosotros. Nosotros éramos una brizna en el campo, ¿no? Claro. Evidentemente, una compañía, no sé, tan es así que se van agrupando. Y hoy en día hay 3 grandes compañías
que son las dueñas de todo el resto de sellos disqueros del universo que sobreviven, ¿no? Y cada uno tiene entonces su cuota, se asocian con estos medios, los crean, los fomentan, los patrocinan, y es la única forma de ellos conseguir entonces un retorno, que en principio agarra fuera de base a todo el mundo, los mismos dueños de los medios electrónicos, de las plataformas de internet, qué sé yo, no estaban en el negocio de la música, era una consecuencia, ¿no? Pero entonces los disqueros les hacen ver que ahí hay la posibilidad de conseguir rasguñar algo, porque ellos tienen la obligación de compensar a quienes son los propietarios intelectuales de lo que ellos están usufructuando, ¿no? Por default ya, de alguna manera, asumen que tienen que recompensar a esas personas. Y entonces estas personas se convierten en los dueños de la disquera, que dicen, ok, este negocio le vas a pagar a los autores y a los dueños de los derechos, que no necesariamente son los autores, en donde estamos nosotros. Y nosotros, no te preocupes, que nos encargamos de dárselo a los autores y como corresponderá. Evidentemente ahí se produce toda esa distorsión que hace que sea un 0,0003% en el mejor de los casos, como te apuntaba antes, porque ¿qué pasa? Eso es tomando en cuenta las reproducciones que se hacen de los mercados que ellos manejan más grandes, ¿no? Que son Norteamérica, Canadá y Estados Unidos, y en algunos casos Brasil. Sí, creo que según números que investigué, para poder llegar a $1,000 o que te paguen $1,000, necesitas 300,000 reproducciones de una canción para que plataformas como Spotify, sí, creo que Apple Music paga un poquito más, o Amazon Music, pero esas tres plataformas, digamos, pagan el $0,005 por cada vez que reproduces una canción. Pero hace falta quien las cuente. Claro. Hace falta que haya una organización que cuente esas veces y que tenga la titularidad o la representación del titular de los derechos para poder solicitarle a la empresa que le pague esos derechos. Correcto. Que tienen además carga impositiva, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces termina siendo una complicación para el latinoamericano, por ejemplo. Estás en Venezuela, lo que sale de las plataformas desde Venezuela, a lo mejor lo están escuchando en Nueva Zelanda, pero no se contabiliza, porque no es un mercado fiable. Entonces contabilizan lo que ellos pueden controlar. Llega un momento en que Europa se pone de manifiesto, dice que es injusta esa distribución, logra entonces mediante un convenio, la CISAC, que se incluya en la cuenta lo que también sale del continente europeo. Entonces ahora se han equilibrado un poco las cargas, pero sigue siendo complicado, porque surgen entonces los intermediarios, ¿no? Los gestores de toda la vida. O sea, tú mañana haces una canción y tú la vas a subir a un canal tienes que tener Spotify, pues. Sí, no es tan sencillo. Tienes que hacerlo a través de una agregadora, que es una compañía que se encarga de recibir tu material, le ponen una carátula, si tú no la tienes, le ponen un nombre y lo envían a estas disqueras, a estas plataformas. Estas plataformas lo ponen en la parte de atrás del camión. Ahí está, para que alguien se lo tropiece si se lo tropieza. Entonces tú tienes que hacer, además de hablar con esta agregadora para que sea el que logre ponerlo en la lista, tienes que hablar con otro o tú mismo hacer, preferiblemente para ellos, promoción. Claro. Tienes que empezar a decirle a todos tus amigos, que serán en el mejor del caso 200, que está eso allí para que lo oigan, por favor. Y tus amigos, como son amigos tuyos, lo oirán 2 o 3 veces y dirán, bueno, ya lo oí 3 veces, ¿no? Claro. No pretenderá que lo vaya silbando para la casa. Ok, entonces pasa un poco eso. Entonces tienes que entrar en otra rosca, la rosca del playlist. Claro. No, en la playlist de fulano, que es famoso, un tipo que nadie sabe quién es, que es famoso porque sus playlists son maravillosos. Entonces tú tienes que pagarle para que él te ponga en su playlist. Pero tú no le pagas tanto como le paga el que está en primer lugar en su playlist. Entonces es un poco la cadena piramidal de toda esta historia, ¿no? O sea, y termina siendo muy complicado que tú logres, además de tener que inscribirte en una sociedad de autores externa, foránea, digamos, que tiene acceso a esas cosas. Porque ya, como sabemos, y seguramente conversaremos más adelante, Isaac Ben en la práctica no pinta absolutamente nada.
Claro, ahora, o sea, creo que, a ver si te entiendo, hay espacios para mejorar o donde pudieran diseñarse algunas políticas públicas, no sé si nacionales o al menos regionales, de supervisión. Es complicado. Digamos, de supervisión de esas plataformas. Es decir, cómo sabemos que la canción Ojalá de Guillermo Carrasco la oyeron 100 veces o 2 o 3 millones de personas. No lo sabemos. Eso, digamos, allí hay que, digamos, de alguna otra manera proteger al artista venezolano, regional o lo que sea, buscando fórmulas o políticas que permitan que haya una distribución justa de eso. Es decir, que bueno, mira, sí, Taylor Swift la reproducen 10 millones de personas diariamente. Bueno, a lo mejor a Guillermo Carrasco no tanto, pero ¿cómo saber que a Guillermo Carrasco, cuántas reproducciones tiene Guillermo Carrasco? Entonces, es que estas plataformas surgen también en medio de las teorías de liberación, o sea que no puede haber cortapisas, eso hay que dejarlo que fluya, porque ese es el talento y la cosa mundial, y no puede haber ningún tipo de filtro ni de régimen que controle, ¿no? Por el contrario, todas las medidas son anticontrol. Entonces, ¿qué pasa? La contaduría, por llamarlo así, de este número de veces que suena una cosa y no la otra, la hace la propia plataforma. Claro. Es quien determina, aquí sonó esto, sonó así, sonó asado. Y entonces el receptor de esos derechos, fíjate cómo será que sirva como anécdota. En el año 97, creo, se introdujo por primera vez, no, en el 2000 algo, un reclamo ante la oficina de copyright, porque la gente percibía los autores que tienen a su vez editoras propias y que son representadas por sociedades de gestión colectiva, qué sé yo, que no estaban recibiendo la cantidad que se suponía debían en virtud de la popularidad y de la cantidad de veces que su música era difundida a través de estas plataformas, ¿no? Y ese reclamo fue creciendo de manera tal que hasta hace 5 o 6 años el Congreso de los Estados Unidos tomó nota del asunto y ante la imposibilidad de modificar el copyright law, la ley de derechos de autor, que ni siquiera se llama así en Estados Unidos, es la ley de copia, el derecho a copiar, ¿no? Que es un fenómeno distinto al del derecho de autor porque se refiere al objeto material, a la obra, no al autor. Pero ese es otro programa. Vamos a hacer algún día así. Ellos deciden entonces intervenir y ordenan la creación de un organismo que se llama el colectivo de las licencias de derechos fonomecánicos, para que esta gente sea capaz de aglutinar a todos los compositores del mundo que tengan obras en las plataformas para poder identificarlas apropiadamente. Porque ¿qué pasa? Cuando ellos someten este reclamo a las plataformas contratan unos tipos y dicen, bueno, sí es verdad, no estamos haciendo las cosas bien. Contratan una compañía que tenía Harry Fox, que tenía 55 años haciendo eso, cuando los discos eran de vinil y cassettes. Y entonces ellos se desbordan, dicen, no podemos con esto, no sabemos cómo. Del 90% de lo que suena no sabemos de quién es, cuándo lo hicieron, de cuándo, no tenemos ni idea. Entonces las plataformas se juntan y deciden poner un fondo, hacer una vaca de alguna manera y poner un dinero para que este nuevo organismo, este colectivo de licencias fonomecánicas, tenga un punto de partida en lo que ellos deciden ha sido lo que ellos han dejado de pagar. Entonces reúnen un fondo entre YouTube y Spotify, todas estas cosas, de $407 millones. Y lo ponen a disposición del gobierno, que a su vez lo pone a disposición de este nuevo organismo. Este es un organismo que crean, como decir, el Ministerio de los Discos. Y entonces escogen unos tipos, ahí fulanito que estuvo trabajando en no sé dónde, y arman un equipo y empiezan a ritmo enloquecido a tratar de organizar aquello. Promueven y publican una invitación internacional para que todo el autor que tenga música se inscriba en esa cosa y hable y explique y registre sus obras y tal que sea. Y empieza el enredo mayor, ¿no? Ahí no se da cuenta la gente de que hay multiplicidad de maneras de hacer ese registro. Entonces los autores empezamos, inclusive yo estoy en esa lista,
a inscribir nuestras obras. Entonces tú dices, yo soy autor, por ejemplo, de Ojalá, que la escribí tal, que la publiqué de esta manera, este es el número, porque hay un código que la identifica, claro, un código único de la obra y un código de la grabación a la que te refieres, ¿no? Son 2 códigos. Y entonces ellos analizan eso en sus archivos y qué sé yo, y van buscando y deciden, entonces te responden, ok, sí es verdad, esta la tenemos aquí, esta no. Esta aparece a nombre de un señor que se llama Discos My Love. Ajá, ¿y dónde está ese señor? Ese señor dice estar en Miami. ¿Y es el que recibe las regalías o lo Es una persona a la que tú no conoces, claro, no sabes quién es, de dónde salió, que por lo general tiene un parcho en un ojo. Y entonces te dicen, no, yo le escribo, este es un caso que me consta. Escribo, yo le digo, pasa esto, esta obra que ustedes están poniendo está en un disco que no existe, con una carátula que no es la apropiada, no tiene la autorización de los que produjimos esa música, y la están utilizando y ustedes la ponen en su programa, en su cuestión, en su plataforma, y le pagan a esta gente. Entonces me contestan a los 2-3 días, sí, efectivamente, pero nosotros tenemos aquí un papel que dice que él es el dueño de los derechos. Pero un papel que vale ¿cómo? Bueno, porque lo dicen ellos, porque ellos son los dueños. ¿Y cómo hacemos? Bueno, ven aquí, contrata a un abogado en los Estados Unidos para que lleve el caso y seguramente en 2 o 3 años tendremos una resolución del conflicto. Ahí hay espacios de solución. Yo creo que ahí hay que diseñar políticas públicas nacionales para proteger al artista nacional, es decir, que tenga un sitio donde ir a registrarse, sería estupendo, a hacer seguimientos. Hay un sitio, el SAPI, el famoso Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual. Claro, pero digo yo, para hacer la lucha frente a y el seguimiento frente a las plataformas, y de alguna otra manera, realmente ser como el defensor del cantautor. Hay que hacerlo, y hay mecanismos, evidentemente. Claro. No son sencillos porque hay una cierta... Bueno, es que esto es relativamente reciente, Guillermo. Sí, pero digamos, hay una predisposición a no permitir influencias extrañas en este asunto, porque muchas manos ponen el caldo morado, claro, dicho en criollo, ¿no? O sea, en general hay que buscar las fórmulas para que el artista venezolano que tiene presencia en las plataformas que dominan el mercado de la música, que tenga pues el trato justo y que corresponde claro, de manera igual al resto de los demás, y que se sienta confiado de que el número de reproducciones que le están diciendo es el número que está recibiendo el dinero quien produjo la obra o el dueño de la obra, en fin, que se pueda canalizar digamos el beneficio que le corresponde al autor. Y yo creo que hay espacios donde se puede trabajar para tratar de buscarle soluciones al artista. Sí, deberían fortalecerse de alguna manera, porque los espacios están, como bien dices, pero habría que encontrar la manera de activarlo, ¿no? Que parece que estuvieran dormidos. Fíjate que ahora tenemos una nueva sombra, esto de la inteligencia artificial. En Inglaterra, que tiene uno de las sociedades más fuertes de Europa en materia de recolección de derechos y distribución, la PRS, por ejemplo, acaba de decir, están tratando de influir en el gobierno del Reino Unido para que, mediante la ley, permita proteger a los autores. ¿De qué manera? De que cuando alguien instruya a la inteligencia artificial con música de alguien más, ese uso de esa música sea remunerado. Claro. Porque hasta ahora no lo es. ¿Cómo haces tú que una máquina componga 14 canciones en media hora? Bueno, porque tú lo alimentas, esa máquina la alimentas con información para que sepa cuál es el estilo de Adrián, de José, de Pedro y de Francisco. Y entonces cuando tú le dices, dame una canción, dame 2 de Francisco, 2 de Adrián y 2 de Pedro, él hace las canciones porque tiene información. Esa información que se le hizo aprender a la máquina, el uso de esa información tendría que ser remunerado. Y luego, el otro gran conflicto que existe, que también evidentemente pudiera ser resuelto, tiene que ver con el uso a posteriori. Es decir, hay un señor latino, que este ejemplo seguramente lo grafica mejor, que leí hace poco en una plataforma que se llama
Music Business International, no me acuerdo qué cosa, World International. Este señor de origen, creo que puertorriqueño, ha facturado unos 10 millones de dólares en los últimos meses, porque él es músico, ¿no? Entonces él tenía sus canciones, las ponía por ahí y encontró el agujero. Entonces con inteligencia artificial componía en base a lo que ya había hecho, hazme 3 así, 4 así, hizo como 400 canciones. Entonces ponía 10 en esta plataforma, 10 en aquella, 10 en la otra, le pagaba por aquí un playlist, ¿no? Entonces él logró difundir, digamos, extensivamente, exacto, le encontró el hueco a la cosa y logró que su música sonara en ese montón de lugares. Y entonces, a la suma de todo ese dinero, el tipo logró recaudar 10 millones de dólares. Y tú me preguntas cómo se llama y no lo sé, lo leí hace 2 días, ¿no? No me acuerdo del nombre. Y sin embargo, entonces este tipo de cosas tan abiertas, tan libres y tan democráticas. Trae pros y contras. Trae, evidentemente, y los contras son enormes. Claro. ¿No? Por un lado democratiza porque, bueno, cualquiera puede montar su música ahí, competir ahí. Claro. Y como no duele. Exacto. Porque a ti no te duele que la canción sea fea o bonita. Bueno, y la pegaste. Y a veces, bueno, comentábamos antes de empezar el programa, artistas como Danny Ocean, bueno, una canción se volvió viral, no sé qué, y se volvió un artista importante, sobre todo para la comunidad de expatriados venezolanos y un digno representante hoy en día de nuestra música, bueno, producto de esta nueva tendencia o de esta nueva forma del negocio de la música. Y ahora que lo mencionas a él, yo creo que lo más interesante, lo que yo rescato, digamos, no soy fanático de ese tipo de música, pero rescato, sin embargo, el hecho de que se haya tomado la molestia de hacer un tema que habla de las penurias de los venezolanos en esto. Y eso es un poco lo que agarra y aglutina el sentimiento de mucha gente, que la otra cosa es esa, ¿no? Que uno hace música y mucha gente, como dicen en Europa, no se moja, ¿no? Claro. No quiere hablar de temas. No, yo soy artista, yo me debo a mi público, yo no puedo hablar de tal o cual cosa, ¿no? Dependiendo qué tema. Y yo creo que en el fondo tenemos, sobre todo los cantautores, supongo, yo asumo que es así, nuestro principal deber, más que deber, nuestra gracia es que podemos reflejar el mundo que nos rodea en nuestras canciones y hablar de las cosas que nos preocupan, una vez entendido que se supone que la música es la manera, el vehículo de expresión artística que uno ha escogido para hacerlo. Entonces, en tanto que expresión artística, pues debería reflejar un poco lo que nos preocupa y lo que no. Entonces, claro, ese salto, ese pasito que uno debería dar para hablar de cosas en los términos más cordiales y, si quieres, y afectuosos posibles, de temas espinosos, es una cosa que está pendiente todavía. Muy poca gente se quiere... Y cuando tú asomas eso en una canción, por supuesto, en la radio... Bueno, y el temor a la cancelación. Claro. No solo a la cancelación, porque ojalá fuera solamente... las prohibiciones. Sino el tema de que entonces llegas y el pasaporte, te quitan el pasaporte o no puedes ver las persecuciones. Bueno, el miedo, pues. Sí, el miedo que es libre. Y es legítimo, y los músicos no están hechos de un cuero distinto. Y por eso, bueno, es entendible que, digamos... Hay quienes lo justificarán, los que no se quieran mojar y los que sí se mojan con quizás un mayor compromiso de patria, de país o lo que sea. Guillermo, quisiera buscarte la lengua con el tema del sistema de orquesta. Es decir, o te hago una pregunta. El sistema que creo que es un orgullo para Venezuela y que ha recorrido el mundo y que ha generado no solamente los nombres del maestro Abreu, de Gustavo Dudamel o lo que sea, sino una inmensa cantidad de músicos que uno ve por todos lados. Ahorita de repente uno ve, en la filarmónica de tal sitio el violinista viene del sistema. El sistema está sobrevalorado o subvalorado. Es decir, ¿cómo ves tú lo que ha sido ese movimiento de la Orquesta Nacional a nivel global? Bueno, yo creo que en principio uno no puede sino felicitar esa idea, ¿no? Una idea estupenda de crear, de acercar a tanta gente joven a la música y que sirva al mismo tiempo para el fomento
de la música, ¿no? En términos generales, digamos, y del conocimiento y la cultura, absolutamente exitoso, al extremo que han conseguido construir uno de los teatros más importantes de Latinoamérica, ese teatro que está ahí en esta cosa Quebrada que nunca sé Onda, cómo sí. se llama. Sí, Quebrada Onda. En Quebrada Onda, pero que tiene un nombre así, el Movimiento para la Música Nacional, no sé, X, que tiene unas siglas que reconozco que nunca he podido memorizar. Pero el hecho de que exista esa posibilidad, de que haya formado a tantísima gente y de que estén efectivamente, es la parte lastimosa, por el mundo entero, por razones no voluntarias en muchos casos, es valedero, es una cosa que hay que apoyar y por supuesto y ponderar también. Y repetir, no sé, a lo mejor estoy diciendo una soberana estupidez, pero este sistema, bueno, ¿por qué no solamente con las orquestas clásicas y no a lo mejor el sistema o que te lleve a la música pop, a la música caribeña, a la música autóctona nacional, o sea, digamos que vaya buscando otros. En medio de la crisis general, digamos, que vivimos, ellos han conseguido un poco esa fórmula, ¿no? Han intentado hacer eso. Entonces han abierto campo para la música popular, pop, para la música llanera, para autóctona, folclórica, para la música latina, qué sé yo, y han abierto ese espacio al extremo de que tienen formaciones que se dedican a la promoción de esos tipos de música. Pero claro, es una cosa tímida, porque ¿qué pasa? En un principio todo eso estuvo rodeado de un cierto misterio, de un halo, una cosa. En ese lugar, ese teatro fabuloso que está allí, entrar era toda una cosa misteriosa. Tiene que ser invitado a través de uno de los miembros de la orquesta o de un familiar, de llegar a una hora tal y hacer la cola silenciosamente en una puerta a ver si alcanzaba. Entonces había una cosa misteriosa, incomprensible completamente, porque si la idea es popularizar y hacer que todo el mundo entienda esa música y la disfrute y disfrute del talento de estos jóvenes, pues lo más sensato es que la entrada fuera generosa, ¿no? Que hubiera la posibilidad de que todo el mundo entrara y disfrutara. Creo que eso ahora se ha revertido un poco y entonces es más sencillo el acceso y la gente puede ir. Ha bajado un poco la cantidad de conciertos por razones obvias, porque es costoso. Y bueno, ese entusiasmo del comienzo me imagino que también ha venido un poco en declive. Ya no sale tanta gente talentosa, queda por el mismo filtro. La orquesta también servía de eso, ¿no? Claro. Tú entras ahí y los buenos son pocos y los que son regulares son tantos, claro. Y los malos pues se terminan yendo porque no Pero en caben, definitiva, ¿no? El Estado tiene que seguir invirtiendo, promocionando claro. Movimiento de una manera, digamos, no discriminatoria, imparcial, no politizada, es decir, que se respete la autonomía claro. de los músicos. Es eso decir, sería lo lógico. No podemos perder ese programa y que, bueno, que tienen que haber políticas públicas destinadas a repotenciar y mantener sí. este sistema que nos ha dado una presencia mundial, un reconocimiento indiscutible. Sí, nos sí. queda muy poco tiempo, Guillermo, no quería despedir el programa sin oír tu opinión sobre SACBEN, ¿no? Esa comunidad de autores. SACBEN es una sociedad privada, sí. Que bueno, que reclama, defiende las regalías de los autores venezolanos, pero que entiendo y lo recojo de un reel de Mirabal que se hizo viral a principios de año, tratando de rescatar la organización, porque entiendo que a raíz de una decisión del Tribunal Supremo no se ha podido renovar su directiva, está paralizada. Digamos, ¿qué hacemos con SACBEN? Parece que tú fuiste alguien... presidente de esa organización. Sí, sí. Bueno, hace unas lunas ya. Exacto. Sí, eso fue en el 92 salí, okay. Imagínate el tiempo que hace. Sí. Pero efectivamente, ahí hubo algunos actos, algunos procedimientos jurídicos que intentó alguna contrincante de la directiva que existía. Exacto. Y lograron que se paralizara por completo. Y bueno, el extremo creo que todavía está paralizada. En la época en que yo estuve allí, la verdad es que se hizo un esfuerzo, y no lo digo porque estuviera yo, mucha gente que participó, la junta directiva en pleno, y los trabajadores, la gente que estaba allí, el personal administrativo, hizo un esfuerzo muy grande para conseguir
y conseguimos de hecho que la sociedad entrara en el nivel que le correspondía, ¿no? Yo recuerdo haber firmado contratos con 140 sociedades de autores del mundo, contratos de reciprocidad, para que ellos cobraran los derechos nuestros allí y nosotros cobrar los suyos aquí e intercambiar esos fondos. Cuando hubo la devaluación, pues ya se trancó pues no había manera de liquidar los derechos de las sociedades en el extranjero, y entonces ellos simplemente retuvieron los derechos que tenían para los autores venezolanos. Y no me quiero ni imaginar la galleta cuando el control cambiario. Y eso fue una cosa. Me imagino que ahí se perdió. Se perdió muchísimo. Y el punto que, bueno. Un precipicio interminable. Hoy en día está la junta directiva vencida. Sí, el juego trancado. No hay manera de que elijan una nueva directiva. Y bueno, eso es algo que tiene que buscársele una solución para que ahí también hay espacios de mejorar en esa Venezuela que nos merecemos para darle esa cabida a esa organización privada de autores que tenga la plataforma y los recursos suficientes para reclamar lo que le corresponde, digamos las regalías por los usos de las canciones en los conciertos. Lo que pasa es que eso es el principio de la sociedad de gestión colectiva, es el intercambio. Claro. O sea, para tú poder defender los derechos, no solo en Venezuela, sino en el exterior, tienes que ser capaz de defender los derechos de esos autores extranjeros en el territorio nacional, para que exista esa reciprocidad. Exacto. Y funcione el mecanismo que está ideado para que funcione. Claro. Evidentemente ya no es así, entonces es muy complicado. Alguien me contactó en estos días preguntándome si yo estaría interesado en volver. Pues la verdad es que yo interés no tengo ninguno, porque es muy... el hueco de donde hay que sacar a la SACBEN ahorita es muy profundo. Claro. Y ya yo hice el servicio militar ahí en su momento y no creo que ya hay mucha gente que pudiera perfectamente tomar ese proyectos papel, personales, ¿no? Guillermo, de música, ¿estás activo? Sí, siempre escribiendo y haciendo cosas hasta que existe la posibilidad de ponerlas en conocimiento del público. Lo que pasa es que es eso, lo que hablábamos al comienzo, es cada vez más difícil, ¿no? Yo estoy en el colectivo de Derecho Fonomecánico, estoy inscrito en BMI, estoy en cuanta cosa existe, pero cada vez que sacas un tema, ni siquiera un disco, que ya estamos hablando de otras cosas, ahora vamos al detalle, ¿no? Somos buhoneros de la música. Entonces sacas un tema. Ese tema tienes que pagarle al agregador, tienes que pagarle al que va a promover. Entonces, para que suene, y como pasa en mi caso, por lo menos, yo no soy ningún fenómeno de audiencias ni de masa, ni una cosa de ese tipo, pero los reportes hablan de eso, ¿no? Así tenemos el statement del último mes, son $5.22, claro, que no se lo vamos a poder pagar porque tiene que ser más de 200, ¿no? Exacto. Entonces esa es la realidad. Claro. ¿Cómo combatir eso? Bueno, habrá que inventar, ser ingenioso y creativo para buscar la fórmula, ¿no? Y ahí hay espacios, creo que para mejorar. Sí. Pero bueno, Guillermo, de verdad hemos llegado ya al final, muy agradecido y honrado por tenerte aquí. ¿Dónde te puede leer, Guillermo, la gente, seguir? Sé que ya no estás o estás muy tímido. Poco, en Twitter, por los obstáculos que hay, la incomodidad de acceder. Sí. Pero ahí sigo estando. Bosto es mi usuario. Y en una cosa nueva que se llama Blue Sky, que es Bosto también, que es bski.social. No sé qué, es una historia medio larga, pero ahí está. Le recomiendo no solo al músico Guillermo Carrasco, sino al tuitero Guillermo Carrasco. Van a ver con qué calidad expresa sus ideas. Bueno, Guillermo, gracias por acompañarnos en este episodio de La Venezuela que nos merecemos. Y bueno, nos veremos en otra oportunidad. Así será. Gracias. Bueno, y llegamos entonces al final de esta tertulia. Por supuesto, este programa ha sido posible gracias a la generosidad y profesionalismo de mi amigo Adrián Van Workum, quien nos apoya en todo el proceso de grabación y edición, y a la gente de Nats Publicidad. Recuerden, si les gustó este programa, háganoslo saber, por favor, y no se lo reserven solo para ustedes. Ayúdanos a difundir este proyecto, y si tienes alguna sugerencia sobre algún tema que debamos abordar, no dudes en comunicarte con nosotros a través de nuestra cuenta en Instagram, @laquenosmerecemos, o a través de nuestro correo electrónico, laquenosmerecemos@gmail.com.